Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de biofísica. Retomando la clase anterior, hablábamos de ondas, ondas en general, y especificamos acerca de las ondas mecánicas, en las cuales podían ser longitudinales o transversales. Al final, pues, nos quedamos en esta parte de algunos fenómenos que las ondas experimentan. Algunos son visibles en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de onda eh, que tratemos. Estos fenómenos son los siguientes. Bueno, este es el más visible, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿en qué consiste la reflexión? Si yo lo describo con la luz, recuerden que nosotros tomamos que la luz es una onda. Si yo lo describo con una luz, pues perfecto. La luz cuando llega a un espejo, pues se refleja, ¿verdad? Y termina del mismo lado en el que nos encontramos nosotros. Entonces, visto con ondas mecánicas, cuando la onda choca contra un objeto o una frontera con otro medio, cambia de medio, o digamos que choca con un objeto, pues esta se refleja. En rojo es la onda reflejada. En negro es la onda incidente. Entonces, cuando la onda se refleja, no, bueno, bueno, aquí se reflejó de esta manera, pero perfectamente podría haberse reflejado así también. Primero va la onda incidente en esta dirección y luego la onda reflejada en dirección opuesta. Aquí la única diferencia, perdón, la única diferencia es que en el ejemplo que yo dibujé acá, que yo dibujé aquí, pues hay un cambio de fase. Digamos que aquí termina positivo, tomando esto como la referencia, aquí termina positivo, y luego la reflejada empieza negativo. Entonces eso sería por un desfase que fue por la onda. Pero la idea de la reflexión pues es la misma. Entonces, la onda choca contra un objeto o cambia de medio, si va en el, por ejemplo, si es un terremoto que se da pues, en el agua y las ondas viajan por el agua, pues habrá un comportamiento reflectivo cuando lleguen a tierra. Esto también ocurre cuando, por ejemplo, y esto lo puede hacer en su casa perfectamente, en una pila, usted puede caer una roca pequeña o mediana, pues, pero déjela caer y va a observar cómo se forma un patrón de ondas que cuando llegan al borde de la pila, estas se reflejan. Entonces, bueno, eso es un fenómeno que es bastante visible en la reflexión. Luego tenemos la refracción. Entonces, la parte de la onda que no se refleja se transmite al otro medio y cuando pasa al otro medio, digámoslo así, cuando pasa al otro medio, cambia su rapidez y cambia su dirección, digámoslo así. Entonces la reflexión era que una onda llega a un objeto y luego termina viajando en sentido contrario. La refracción
en la refracción. Permítanme un momento, voy a conectar la computadora. Sí, parece que no traje el cargador, entonces vamos a continuar así. Perdón, vamos a continuar así. Bien, entonces, el otro fenómeno, la refracción, otro fenómeno que es la refracción, dijimos que la onda cambia de dirección. Entonces, si digamos que aquí tenemos el medio 1 y tenemos el medio 2, esto lo vamos a ver cuando, cuando veamos la parte de la luz. Entonces, cuando la onda cambia del medio 1 al medio 2, pues sufre un cambio en su dirección. Sufre un cambio en su dirección. Entonces, y también, pues, modifica su rapidez. Luego, el otro fenómeno se llama dispersión. Una dispersión, y es más visual, de nuevo con la luz. Para la dispersión se requiere que la onda, que la rapidez de la onda, obviamente depende de la longitud de la onda, pero en la dispersión, digamos que si tenemos un medio por el cual varias ondas van juntas, ondas de diferentes frecuencias van juntas, y entonces estas ondas viajan juntas, acá, estas ondas viajan juntas, pero en algún momento cambian de medio. Y entonces este medio las absorbe de manera diferente a cada una, las separa, mejor dicho, sus diversas frecuencias. Y digamos que el ejemplo más claro de dispersión es este. Es la portada también de un disco de Pink Floyd. Entonces es cuando dispersión es cuando separamos ondas de diferente frecuencia. Esto ocurre cuando la rapidez depende de la longitud de onda y las separamos, ya sea por su longitud de onda o por su frecuencia, y las separamos. Entonces, el ejemplo más claro es el que están viendo ustedes ahí. El que están viendo ustedes aquí es el ejemplo más claro. Donde separamos la luz, que es una onda, la luz blanca que viene del sol, la separamos en sus diferentes colores. Cada color está asociado con una longitud de onda y ponerle con una frecuencia. Y como son diferentes, entonces, el ángulo en el que se desvían también será diferente y dependiente de la frecuencia. Por eso es que nosotros miramos el cielo de color azul durante el día y luego miramos cierta parte con un tono rojizo ya por las
refractar. Luego, el último fenómeno es el de difracción. La difracción en el caso de la difracción es digámoslo de alguna manera, la flexión que hacen las ondas al pasar por un borde. No hay un cambio de dirección como tal, sino que, digamos que viene la onda. Yo la onda la voy a representar de manera diferente. Entonces, viene la onda y se encuentra con, digamos, aquí un edificio. Si usted está aquí parado, escuchando una plática que no debería, están sus dos profesores discutiendo el examen, los ejercicios que vienen en el examen. Claro, pues no debería estar ahí, pero está ahí. Entonces, el detalle es que, en principio, estas ondas no deberían poder llegarle, ya que esta parte, esta parte se reflejará, esta parte de la onda se reflejará o se refractará y únicamente esta parte pasará, ¿verdad?, por el edificio. Resulta que usted estando ahí, incluso podría llegar a escuchar a los profesores por esa flexión que hacen las ondas. Ese fenómeno se llama difracción. Entonces es posible que usted escuche esa conversación, aunque haya pues un obstáculo. Vean el ejemplo aquí. Esto lo pueden hacer con el agua también, pero vean cómo en estos puntos por donde no se supone que debería usted poder ver la onda, pues escuchar, perdón, dicha onda, pues ahí está, aparece también. Bien, esos serían los cuatro fenómenos, ¿verdad? Ondulatorios que experimentan las ondas. Nosotros vamos a trabajar específicamente con, bueno, y estos fenómenos están sumados a los de interferencia constructiva e interferencia destructiva. Una vez que ya vimos todos estos fenómenos, vamos a proceder a estudiar ondas estacionarias. Luego de ondas estacionarias procedemos con la parte de sonido. Entonces, en ondas estacionarias, usted tiene, digámoslo así, una cuerda entre dos puntos fijos y de alguna manera usted logra poner a oscilar dicha cuerda. Entonces habrá una onda viajando. eh, tenemos la cuerda. Habrá una onda viajando en dicha cuerda. Cuando llega, cuando llega al otro extremo, pues ocurre una reflexión. Entonces, en la reflexión ocurre esto, la reflexión sale desfasada. Y entonces, acá tenemos dos puntos con amplitudes opuestas. Tenemos dos puntos con amplitudes opuestas. Y tenemos otros puntos donde la amplitud es cero. Pues bueno, de tanto en tanto usted puede producir ondas, y entonces aquí, bueno, una cuerda, en la cuerda se producirá
Interferencia constructiva y destructiva. Interferencia constructiva y destructiva. Y entonces, lo que nosotros vamos a observar en la cuerda, lo que nosotros podremos observar en la cuerda, eso de arriba en las ondas, lo que nosotros vamos a estar viendo en la cuerda quizá sea algo así. Esto sería la cuerda. Entonces, en la cuerda probablemente yo estaré viendo un patrón de este tipo. O, dependiendo de la frecuencia de dichas ondas, yo podré estar viendo un patrón de este tipo. De nuevo, aquí estamos viendo la cuerda, ¿sí? Y entonces, este patrón observado en la cuerda es al que nosotros le llamamos ondas estacionarias. Realmente, no es que las ondas no se muevan, las ondas van de un lado a otro, pero el patrón que se forma en la cuerda sí es estacionario. Está acabando la batería. Vamos a describir nada más dos puntos importantes. Esto de aquí se llama nodo. Y estos puntos donde la amplitud, donde tenemos la amplitud, a estos puntos se les llama antinodo. Y, perdón. Entonces tenemos nodos y antinodos. Y, es importante, vamos a contar nosotros, bueno, se me está apagando la computadora, joven. Vamos a contar nosotros los antinodos para definir en qué armónico estamos. Bien, eso lo vamos a ver en la clase de mañana, jóvenes. Vamos a cortar el día de hoy por acá. Ahí disculpen, vamos a cortar la grabación aquí y continuaremos entonces el día de mañana.